Hola, mi nombre es Diego Roseo, estudiante de Ingeniería Electrónica en Computación y hoy realizaré, una breve explicación sobre los dos ejercicios indicados de la práctica número 8. El primero sobre osciladores de pulso y el segundo sobre osciladores sinusoidales. Mi número de expediente es IS 203-00008B y bueno, empezamos con la parte uno, que son los osciladores de pulso. Como pueden ver, este es un circuito oscilador, también conocido como circuito oscilador de relajación. Y bueno, la mayoría de este tipo de circuitos son del tipo que necesita realimentación doble, o mejor dicho, los dos tipos de realimentación, la positiva como la negativa. Es una característica fácil de ver y todos estos osciladores por lo general necesitan un componente que almacene energía, como en este caso, por ejemplo, los condensadores. Siempre este tipo de osciladores necesitarán o un condensador o una bobina o alguna combinación de ellos. En este caso, como pueden ver, se está usando es un condensador, y en este caso se usa es como el dispositivo de almacenamiento de energía, el cual nos ayudará a que este circuito realice su oscilación. Otra cosa que se considera aquí para facilitar el estudio del circuito es que dos resistencias, R2 y R3, sean iguales. Cuando eso se cumple, entonces podemos considerar que el periodo de la onda es igual a 2,2 por R por C. Entonces, al igualar las dos resistencias, simplemente tenemos que asumir un valor del condensador y buscar la resistencia, sabiendo cuánto es el periodo o también llamado la frecuencia de la señal. Aquí, como pueden ver, dicen que la frecuencia es de 500 Hz y quiere decir que eso quiere decir que el periodo lo vamos a saber. Entonces, con la condición de los 500 Hz y la condición de las resistencias que son iguales, y además asumiendo un condensador, podemos despejar la resistencia. En este caso, como pueden ver, R2 y R3 valen un K, y con esto podemos calcular la frecuencia, ¿verdad? Como podemos ver aquí. Y bueno, dentro de la valoración de la frecuencia se asumió la resistencia de un micro y la resistencia dio como un total de 909 ohmios. Ahora, cuando se coloca el circuito oscilar, genera esta señal que podemos ver en la gráfica. Y bueno, otra característica importante de este tipo de circuitos de relajación es que generan ondas cuadradas nada más, como pueden ver aquí y acá. Otra cosa importante del circuito de relajación es que se basa en la carga y descarga del condensador. Y él lo que hace es comparar el voltaje V menos, que es el voltaje del condensador, con el voltaje V más. Y bueno, como se sabe, R2 y R3 son iguales, V más va a ser la mitad del resultado del voltaje de salida o el voltaje de saturación también se llama. Ejemplo, si aquí las salidas son 10 voltios, en aquí un momento será más 5 y luego menos 5. Entonces el condensador se va a cargar y en otro momento se va a descargar. Entonces, cuando se cargue y supere V más, la salida se va hacia menos besar. Y cuando se descargue y pase por debajo de menos 5, cuando V más valga menos 5 me refiero, la salida pasa a más besar. Entonces, ¿esto qué significa? Va a estar conmutando, cargando y descargando, y obviamente la salida también va a ir cambiando. Ahora vamos a la parte aquí, ahora donde se incluye la realimentación negativa, donde estaba puro R, ¿verdad? Ahora se va a incluir otra rama, donde hay otra resistencia y un diodo. Y bueno, en este caso lo que cambia es que ahora cuando el condensador se carga es por R1 y cuando se descarga lo hace por R4. Esto significa que el condensador va a poder cargarse y descargarse en tiempos diferentes. Y esto va a ayudar o ayuda a modificar el circuito útil del circuito. Por ejemplo, en la parte de arriba, antes cuando solamente tenemos las resistencias anteriores,
Sin la rama nueva, el ciclo útil era el mismo, o sea, no se podía modificar. Ahora ese diodo con esta resistencia va a hacer que pueda cargar en un tiempo diferente a cuando descargue. Esto hará que el tiempo en alto y el tiempo en bajo puedan ser diferentes. Y esto se puede apreciar aquí en, en la gráfica. Eh, Ahora se hace que el ciclo útil, ¿verdad? Por estas variaciones, puedan hacer de muchos distintos tipos de rango. Por ejemplo, puede ser de 2 o de 3% o hasta un 80, un 90 o un 95%. Con eso podemos decir que este circuito, con esta nueva rama, se vuelve un circuito PWM. ¿Y esto qué significa? Bueno, de modulación de ancho de pulso, gracias a la resistencia y al diodo extra que indicamos. Ahora vamos con la parte 2, los osciladores sinusoidales. Y este también se conoce como puente de Wayne. Y bueno, este oscilador tiene varias características distintas. Por ejemplo, este oscilador busca generar una onda senoidal, mientras que el otro, como sabemos, solo ondas cuadradas. Este, para oscilar, ¿verdad? Necesita por lo menos dos condensadores. También necesita una frecuencia de resonancia y también trabaja como el circuito anterior con la realimentación positiva y negativa. Aquí en este se trabaja con la impedancia de los condensadores, ¿verdad? De los circuitos para poder obtener la ecuación, que es esta que vamos a ver aquí. Aquí salta de una vez a la frecuencia, pero esta sale primero por el análisis de la salida de V más y V menos hasta llegar al cálculo que vemos aquí de la frecuencia. Se iguala a los dos voltajes, V más y V menos, y de ahí se saca la frecuencia de oscilación. Y bueno, para que además este circuito pueda oscilar, se necesita que V más y V menos esté en fase. Y para que estén en fase y oscile correctamente, eso se realiza a través de este potenciómetro que podemos ver aquí. Y por eso se coloca, para que el voltaje de salida y V más y V menos estén fasados o en fase. Y aquí en esta fase que está midiendo el voltaje de salida y también, como ya se dijo, V más y V menos, vemos en la gráfica total, gracias al potenciómetro, que quedan fasados o en fase. En el momento que queda en fase es el momento donde empieza a oscilar, que es lo que nosotros queremos. Y bueno, cuando no está en fase, se puede decir que se satura mucho o que simplemente no oscila, como podemos ver aquí en esta gráfica. Está oscilando, ¿verdad? Pero se está saturando mucho. Entonces, ¿cómo se hacen los ajustes requeridos? Se hacen a través del potenciómetro que dijimos, hasta que quede bien en base la salida junto a V más y V menos, y con ello empezaría la oscilación. Y bueno, la gráfica de salida lo que ayuda, ¿verdad? Es a obtener, o en este caso demostrar, que el periodo es aproximado a este valor de la frecuencia. Pero si o sea, lo que digo, si se visualiza bien la gráfica, o en este caso el movimiento, veremos que el periodo tiene un valor muy similar al de la frecuencia. Y bueno, además se puede decir de este tipo de circuito es muy bueno, ya que como hemos calculado, su margen de error porcentual es de solamente 3,7%. Y bueno, esta fue mi pequeña explicación sobre estos dos ejemplos mostrados en la práctica número 8. Y bueno, espero que les haya gustado, hayan entendido y bueno, nos vemos en la próxima.